Hola, bienvenidos a la clase de balanceo de reacciones y redox. En esta clase vamos a estar viendo de qué se trata esto de balancear ecuaciones químicas, para qué se hace, y después vamos a ver las famosas reacciones redox, que son un poco más complejas para balancear, pero por suerte existe un método para hacerlo paso a paso y les vamos a estar explicando cómo aplicarlo. Empecemos con el balanceo de reacciones. En la clase de conceptos básicos vimos que las reacciones químicas se representan con ecuaciones. Por ejemplo, para la reacción de combustión es CH4 más O2, una flecha, CO2 más H2O. Los que estén prestando atención se van a dar cuenta que está faltando algo, que son los coeficientes estequiométricos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Si ponemos a reaccionar una molécula de metano con una molécula de oxígeno, tenemos suficiente carbono y oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono. Sin embargo, nos están sobrando 4 átomos de hidrógeno y no tenemos suficiente oxígeno para formar ninguna molécula de agua. En cambio, si agregamos una segunda molécula de oxígeno, ahora sí tenemos suficiente hidrógeno y oxígeno para formar 2 moléculas de agua. De esta manera quedan la misma cantidad de átomos de cada elemento de un lado y del otro de la reacción. Esto significa que ningún átomo está siendo creado ni destruido en el proceso y por lo tanto estamos cumpliendo con la ley de conservación de la materia. Este método de balanceo de ecuaciones químicas se llama método por tanteo y es útil para usarlo con reacciones sencillas. Balancear ecuaciones químicas es indispensable para poder hacer cálculos estequiométricos, que no es otra cosa que saber cómo preparar 5 tortas teniendo la receta para preparar una sola. El caso que acabamos de ver, por supuesto que es un ejemplo muy gráfico, pero es imprescindible que aprendamos a pensar de una forma un poco más abstracta, pudiendo balancear las ecuaciones sin necesidad de dibujar todos los átomos cada vez. Veamos un caso un poco más complicado, pero que todavía se puede resolver por tanteo. En pantalla vemos una ecuación química sin balancear, y lo importante, como en el caso anterior, es lograr que queden la misma cantidad de átomos de cada elemento a un lado y al otro de la reacción. Para esto lo primero que podemos probar es poner un 2 en el producto, de forma tal que queden igualados los átomos de hierro en los reactivos y en el producto. Ahora tenemos que ver qué pasa con el hidrógeno y con el oxígeno. Así como está, claramente no está balanceada, ya que tenemos 2 átomos de hidrógeno a la izquierda y 6 a la derecha. Tampoco está balanceada para el oxígeno porque tenemos 4 átomos de oxígeno a la izquierda y 6 a la derecha. Entonces, para terminar de balancear la ecuación nos conviene hacerlo con un elemento que esté presente en solo un reactivo y solo un producto. En este caso es posible y podemos elegir al hidrógeno. Entonces, poniendo un coeficiente estequiométrico 3 en el agua, nos queda balanceada para el hidrógeno, quedando 6 átomos de cada lado. Lo que es mejor, ahora encima también tenemos 6 átomos de oxígeno de cada lado, de forma tal que, sin hacer ningún esfuerzo adicional, nos quedó balanceada para este elemento. De esta forma, la ecuación está completamente balanceada. Existen reacciones todavía un poco más complejas que se pueden balancear con este método. Pero, ¿qué otros métodos hay para balancear ecuaciones químicas? Tenemos el método por tanteo que acabamos de ver, el método algebraico y el método ion-electrón para ecuaciones redox. El método por tanteo es, como vimos, aplicar un par de reglas prácticas y un poco de ojo para tratar de ubicar los coeficientes estequiométricos. El método algebraico es más sistemático, es un método paso a paso, pero es un poco engorroso y no lo vamos a estar viendo en este video. Y el método ion-electrón es un método también sistemático, pero es específico para reacciones redox. Y lo que vamos a hacer es pasar el resto del video explicando cómo aplicar este método. Las reacciones redox pueden ser un poco más complicadas para balancear por tanteo, así que vamos a usar un método sistemático. Empecemos con un ejemplo. Como buena reacción redox, lo primero es indicar los estados de oxidación en cada reactivo y cada producto, por lo cual no les va a quedar otra que repasarlo. El oxígeno, salvo cuando está en estado elemental o en algunos casos muy raros, siempre trabaja con estado de oxidación -2, lo cual nos es muy útil porque nos ayuda a sacar otros estados de oxidación por descarte. Luego, mirando los reactivos, vemos que el cobre está en estado elemental, por lo tanto trabaja con estado de oxidación 0. Después el nitrógeno trabaja con +5 y la plata trabaja con +1, siempre hablando de los reactivos. Ahora, en los productos tenemos que el nitrógeno sigue teniendo estado de oxidación +5, pero el cobre tiene estado de oxidación +2 y la plata ahora está en estado elemental y por lo tanto tiene estado de oxidación 0. Genial, ya sabemos entonces cuáles son los elementos que cambian su estado de oxidación. En este caso es el cobre, que pasa de estado de oxidación 0 en los reactivos a +2 en los productos y por lo tanto se oxida. Después la plata es el que pasa de estado de oxidación +1 a 0 y por lo tanto se reduce.
Entonces tenemos que el cobre es el agente reductor, mientras que el nitrato de plata es el agente oxidante. Por otro lado, como vamos a estar tratando en general con reacciones en medio acuoso, lo siguiente que tenemos que hacer es la disociación iónica de la ecuación. Para esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto los ácidos como los hidróxidos y las sales se disocian en medio acuoso, mientras que los óxidos y los oxoaniones no se disocian. En la ecuación, tanto el reactivo cobre como el producto plata están en estado elemental, por lo tanto no hay nada que disociar. Sin embargo, el reactivo nitrato de plata y el producto nitrato de cobre son sales y por lo tanto debemos disociarlas. No nos vamos a preocupar por ahora por poner coeficientes estequiométricos porque el paso de balanceo lo vamos a hacer más adelante. Ahora viene el tercer paso, en el cual para cada especie de redox tenemos que escribir su semirreacción correspondiente. Siempre va a haber dos semirreacciones, una de oxidación y otra de reducción. Empezamos entonces escribiendo la de oxidación, en la cual cobre pasa a cobre 2+, y la de reducción, en la cual plata más pasa a plata. Fíjense que el nitrato no está cambiando en la reacción química, así que no hay que escribir ninguna semirreacción que lo contenga. En algunos casos, acá hay que hacer un paso más, que es el de balancear los átomos. Pero en este caso en particular ya están balanceados, es decir, ya tenemos la misma cantidad de átomos de un lado y del otro en las dos semirreacciones. Lo que sí no están balanceadas son las cargas, y así como tenemos una regla que dice que tiene que haber la misma cantidad de átomos de cada elemento de un lado y del otro de la reacción, también eso es así para las cargas. Y así como está, acá no se estaría cumpliendo. Podemos arreglar esto agregando electrones, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho de la reacción. Los electrones, recuerden, tienen carga negativa, y yo los puedo sumar a derecha o a izquierda, pero lo que nunca puedo hacer es restarlos. Entonces vemos que en la semirreacción de oxidación podemos agregar dos electrones del lado derecho que se compensan con las dos cargas positivas y queda carga total 0 de la misma forma que del lado izquierdo. Mientras que en la semirreacción de reducción podemos agregar un electrón del lado izquierdo que se compensa con la carga positiva de la plata y queda en 0 de la misma forma que el lado derecho. Ahora las dos semirreacciones están balanceadas en carga. Continuamos con el paso siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer, después vamos a ver bien por qué, es multiplicar a las semirreacciones de forma tal que queden igualados los números de electrones. Entonces lo que vamos a ver es que en la semirreacción de oxidación se están intercambiando dos electrones, mientras que en la semirreacción de reducción se está intercambiando solo uno. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 la semirreacción de abajo, de forma tal que ahora las dos están transfiriendo la misma cantidad de electrones. Ahora sí, sumamos miembro a miembro ambas semirreacciones y obtenemos la ecuación global, en la cual, como tenemos dos electrones de cada lado, simplemente los podemos cancelar. Acá es donde se entiende para qué igualamos los electrones. De esta manera nos deshacemos de ellos y logramos que no aparezcan en la ecuación final. El ultimísimo paso es transferir los coeficientes estequiométricos obtenidos a la reacción original. Para eso lo que tenemos que tener en cuenta es de qué sustancia proviene cada especie de la ecuación química balanceada. Entonces, por ejemplo, el cobre de la ecuación balanceada viene del reactivo cobre de la ecuación original. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico se transfiere tal cual y es 1. Luego, la plata más proviene del nitrato de plata en una relación 1 a 1. Es decir, que el coeficiente estequiométrico tiene que coincidir y sube como un 2 tal cual. Lo mismo pasa con el cobre 2+, que proviene del nitrato de cobre. Entonces, como también tiene una relación 1 a 1, el coeficiente es 1 y se transfiere tal cual. Finalmente, la plata proviene directamente de la plata y el coeficiente es exactamente el mismo, es un 2. Lo que nos queda por ver es si estos coeficientes también satisfacen el balance de átomos entre el nitrógeno y el oxígeno que no participaron de la ecuación redox. Sin embargo, esa tarea se las voy a dejar para que la hagan ustedes. Recapitulando entonces, podemos enumerar los pasos que hicimos para llegar hasta acá. Primero, indicamos los estados de oxidación de cada elemento. Después, escribimos la ecuación en su forma ionizada. Luego, escribimos las semirreacciones de oxidación y reducción. Después balanceamos los átomos que participaban de la reacción redox. Luego balanceamos los electrones. Después multiplicamos para igualar los electrones. Luego sumamos las semirreacciones y cancelamos los electrones. Y después transferimos los coeficientes estequiométricos obtenidos a la ecuación original. Luego, la tarea que les dejé es la de chequear que todos los elementos y cargas estén correctamente balanceadas. Ahora bien, sabemos que son un montón de pasos, pero igual se les van haciendo más mecánicos a medida que vayan haciendo los ejercicios.
De todas maneras, lo que tienen que tener en cuenta es que esta lista de pasos son para balancear ecuaciones de reacciones en medio acuoso neutro. Más adelante se les va a agregar balancear ecuaciones en medio ácido o en medio básico. Entonces se les va a sumar un paso adicional, que es el de balancear agregando protones y agua cuando sea el caso del medio ácido, o agregar agua y oxidrilos cuando sea el caso del balanceo en medio básico. Bueno, creo que ya tuvieron suficiente. Los ejercicios más complicados los vamos a ir viendo en los prácticos una vez que ustedes ya estén más cancheros con los ejercicios en medio neutro. Así que mientras tanto, me despido y nos vemos en la próxima.